Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, su programa favorito, Haciendo Business con José Araujo. El día de hoy tenemos un programa espectacular. Hay un chavo que conozco desde hace mucho tiempo ya. Él empezó estudiando, se desarrolló, empezó a crecer de una manera impresionante y quizá muchos de los jóvenes que nos están viendo en este momento, que están estudiando una carrera, que están en la preparatoria o quizás están hasta en la secundaria y aún no saben qué es lo que quieren, esta va a ser una buena opción para ustedes. El día de hoy tenemos a nuestro gran amigo empresario, Javier González. Javier González, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, cuéntanos todo sobre ti y sobre todo generando una inspiración para tantos chavos que quieren en este momento emprender, que quieren desarrollarse como empresario y que quizá no saben cómo. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias. Primero que nada, José, gracias por la invitación a esta entrevista, a este podcast. Y pues, ¿quién soy? Mi nombre es Brian Javier González González. Soy licenciado en fisioterapia y rehabilitación, especialista en traumatología y ortopedia en el área de rehabilitación. Yo tengo una clínica que se llama Fisio MCM. Está ubicada en Adolfo de la Huerta 349, justamente frente a la ESFU 2. Excelente, Javi. Cuéntanos, licenciatura en fisioterapeuta o cómo se llama. Es una licenciatura en fisioterapia y rehabilitación. Exactamente. Y después de la licenciatura estudié la especialidad en traumatología y ortopedia. En sí son 4 años de la licenciatura, posteriormente 1 año de servicio y posteriormente acabando el servicio hice mis 2 años de especialidad en traumatología y ortopedia en el área de rehabilitación física. Cuéntanos, Javier, en cómo se formó la idea de decir, quiero estudiar para esta especialidad y por qué no medicina, por qué licenciatura, por qué estudiaste licenciatura, no medicina, por qué no estudiaste para contador, para qué no estudiaste lo que por generaciones ha hecho tu familia, que son generar viveros, generar este tipo de artes visuales. Fíjate que fue muy curioso, justamente cuando yo estaba en la preparatoria, traía un desorden, no sabía ni siquiera qué estudiar en sí. Empecé a ver diferentes carreras, vi que de plano para las matemáticas era pésimo, inclusive cuando entré a mi bachillerato, porque el bachillerato en mi preparatoria es físico, matemático y químico biológico de la salud, es junto, y hay otro que es bachillerato físico biológico y administrativo también junto. Entonces yo quería entrar primero a algo del área de la salud, más sin embargo tenía ahí como piensos de estudiar otra carrera. Entonces entré a químico matemático, a físico matemático, químico biológico junto. Y recuerdo muy bien que inclusive una maestra que tenía ahí de álgebra, de matemáticas, me dijo, no, tú en este bachillerato no la vas a hacer porque pues no la haces, eres maleta para las matemáticas. Entonces yo me quedo pensando y digo, bueno, y si al último me arrepiento y no quiero estudiar en área de la salud y quiero estudiar, no sé, alguna ingeniería o arquitectura o otra cosa, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces dije, pues me meto porque me meto, la tengo que hacer, ¿no? Y la realidad es que el bachillerato, las clases que eran de álgebra, matemáticas, demás, pues me fue de la patada, pero pues siempre pensándolas en ese aspecto. Las del área de la salud, pues sí se me fueron dando poco a poco. Entonces me decido yo en ese momento a estudiar medicina. En ese momento yo quería estudiar medicina. Ya desde ahí yo ya tenía piensos de inclusive quizás especializarme en traumatología y ortopedia, pero en el área de medicina para operar y demás. Entonces hago examen en una universidad en Morelia, no quedo, busco alguna otra carrera que pudiera ser como tronco común para intentar el examen dentro de 1 año más. Veo que está fisioterapia, la leo, veo que está, pues bien, me llama la atención. Aplico examen, quedo en la Universidad Marista, y digo, bueno, me voy a aventar el primer año que es tronco común, aprendo un poquito de anatomía y demás, para posteriormente aventarme otra vez el examen y ver si quedo en medicina. Cuando empiezo en el área de fisioterapia veo que es totalmente diferente a la medicina. Digo, si van junto con pegado, más sin embargo, nosotros vamos en todo el proceso de rehabilitación del paciente que se lleva desde que se fractura.
lo inmovilizamos, después de inmovilizarlo, bueno, se ocupa, lo derivamos a un especialista, el especialista nos lo manda después de haberle quitado el yeso o la férula, dependiendo, y nosotros vamos en todo el proceso de rehabilitación, desde, no sé, mover un dedo hasta que ya empiece a mover todo el brazo. Me enamoro de la carrera y pues me quedo en fisioterapia en la Universidad Marista Valladolid y empiezo a estudiar la carrera. Creo que tienes una historia muy importante que contar, Javi, porque quizá muchos jóvenes, y digo joven porque relativamente eres un empresario, emprendedor muy joven, que tiene esas situaciones y que las empezamos a descubrir en la secundaria, que digo, sí hay muchas personas, muchos jóvenes que se les facilitan las matemáticas, como dices tú, decidiste por voluntad decir, sabes que me voy a ir a una especialidad, me voy a ir a una carrera que tenga que ver más con la medicina, ¿no? Pero tú qué piensas al respecto de esos jóvenes o de los padres de los jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Es que tienes que saber 100% matemáticas, siempre álgebra, cálculo y todo eso, y forzarlos, ¿o crees que sea considerable ver el perfil del joven o del niño para impulsarlos hacia un desarrollo? ¿Tú tuviste alguna barrera, una historia similar, o simplemente la descubriste por ti mismo? No, yo creo que totalmente tienes que ver el perfil de la persona, ver ahora sí que las capacidades y las cualidades que tiene la persona y que le guste también, claro. Precisamente es lo que pasa con muchos modelos de educación, como te decía, de que no, tienes que estudiar matemáticas, tienes que sacar 10. Cuando no eres bueno para las matemáticas, pero quizás para el arte o otras cosas, pues eres buenísimo. Y algunos papás, algunos maestros inclusive o directores, no, ¿sabes qué? Tienes que estar sacando 10 también en matemáticas. Cuando no se te dan, y en artes, pues, ay, vela pasando. Cuando en sí yo soy de la idea de que tendría que ponerle un maestro especialista en artes, o los papás ver, ¿sabes qué? Es bueno en artes, vamos a llevarlo a clases extracurriculares de artes, que se impulse un poquito más a que haga lo que en verdad le gusta y lo que le apasiona y para lo que es bueno la persona. Fíjate que en mi caso, mi papá tiene invernaderos, él es ingeniero agrónomo. Pues yo toda la vida desde chico les ayudaba en los invernaderos, en el vivero y demás. Conozco un poco de plantas, de plagas, los riegos, qué plantas son de sol, qué plantas son de sombra. Hubo un momento en el que quizás sí pensé, y quizás mi papá también me lo mencionó, que estudiara ingeniero agrónomo. Me decía, estudia esta ingeniería, estudia ingeniero agrónomo. Más sin embargo, era algo que no me llamaba 100% la atención. Me gusta la atención al cliente, que de repente llega la gente al vivero y demás, a atenderlo, inclusive todavía de repente los domingos cuando es temporada alta para ellos, voy, les ayudo y les echo la mano, y me gusta atender al cliente, ver qué necesidades tiene, qué es lo que quiere comprar y demás, y atenderlos. Digo, yo tuve una experiencia muy similar. Fíjate que mis hermanos mayores, todos siempre fueron sumamente aplicados, expertos en matemáticas, son muy buenos a tal grado de que los dos mayores son contadores, el otro es ingeniero en sistemas, y facilidad para el cálculo. Entonces, cada quien yo entraba a la misma escuela que por donde ellos pasaron, porque mis papás eran si ahí estuvieron, ahí también tú. Entonces, cada que entraba a clases y el maestro reconocía a mis hermanos y nos reconocía a mí, me decían, eres Araujo, ¿verdad? Debe ser muy bueno, debe ser muy inteligente. Y yo, ¿qué te digo? Pues te diré que soy muy bueno para el fútbol, soy muy bueno para los deportes, pero ya cuando empezaba a presentar los exámenes me decían, no, pues el arrocito negro de la familia, ¿no? Yo creo que todos tenemos cualidades y lo he observado yo con mis hijos, y sí es muy importante ver en qué son buenos para impulsarlos. Y una herramienta muy importante que estoy conociendo ahora es actividades extracurriculares, no sobre sus defectos, tal vez sí, pero más bien sobre los talentos que puedan llegar a tener. Si ves que es muy bueno para el ciclismo, para correr, para la parte deportiva, apóyalos en esa área. Quizá te puedan sorprender de las habilidades que pueden tener. Bastante bien, Javi. Javi, cuéntanos de tu ser, de tu historia, de tus creencias, de tu infancia. ¿Cómo fue una infancia de un Javier donde aún no creía o crecía como un empresario? Ojalá, pues es muy interesante. La realidad es que
gracias a Dios vengo de una familia muy unida, una familia muy bonita, muy amorosa. Pues yo de niño era medio tremendo, así como me ves, pesaba lo mismo ahorita que de niño, imagínate cómo estaba. Entonces, estaba cañón. Gracias a Dios te digo, tuve una familia muy amorosa, muy unida, entonces fui creciendo bajo los valores de mi papá: honestidad, respeto, trabajo duro, trabajo. Ahora sí que mi papá es de los que le entraba desde plantar una maceta, poner un jardín, andar hincando, poniendo el pasto. Entonces me enseñó a trabajar, ahora sí que entrarle a todo, a lo que era. Entonces, desde chiquito él me jalaba, me llevaba a que vamos a hacer los jardines, vamos a hacer este sistema de riego, vamos, tengo esta cascada de roca artificial que quiero ir a hacer, vente. Entonces me llevaba ahí con los trabajadores, ¿no? Con los chalanes. A lo mejor ni siquiera le ayudaba, yo nomás iba a andar de destroyer por ahí de chiquito, pero más sin embargo, poco a poco, esa visión de ver a mi papá trabajar, ver cómo realizaba, solucionaba los problemas, la atención al cliente que tenía, me fue llevando a más allá. Explicarle en mi caso al paciente o en otros servicios, no creo, a lo mejor te toca mucho a ti, a las personas, los servicios que le ofreces, de una manera educada uno, y explicarle a la perfección qué es lo que vas a realizar y lo que vas a hacer. En mi caso luego me llegan muchos pacientes que, oye, vengo con el trauma, ¿y qué le dijo? No, no sé, no le entendí. ¿Pero qué te...? Algo de una hernia. Ah, ok. ¿Trae la resonancia ahí? Sí, la revisamos. Oh, mire, la hernia discal es una bolita que sale, en palabras coloquiales para que me entiendan, que sale, pincha una raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa que se pincha, luego se va hacia abajo y se le llama el famoso nervio ciático. Y el nervio ciático, y ya la gente, ah, el nervio ciático, oh, sí es cierto. Entonces ese es el que me duele y se me corre exactamente. Entonces esa hernia discal vamos a tratarla de este modo, de este otro modo. El medicamento que le está dando el especialista es para que la raíz nerviosa se relaje y no le moleste. Entonces, explicarle un poquito más a detalle con palabras coloquiales que el paciente entienda, para que se le quede más grabado y sepa, su condición, y dos, cómo tratarla o cómo combatirla. O de plano, una tercera, que ya sería procedimiento quirúrgico y posteriormente la rehabilitación. Pero es muy importante el explicarle a la persona, en mi caso, el tipo de lesión que tiene. Entonces creo que uno de los puntos importantes en todas las carreras o en lo que te dediques, ya seas técnico o no tengas ni siquiera alguna licenciatura, explicar al paciente y la atención al cliente que tiene que tener cada persona, para que te puedan confiar en ti y tener confianza en tus servicios. Y eso fue algo que tú aprendiste cuando tu papá te mandaba a trabajar, que decías, y sabes que yo veo como que hace falta esto, y que a lo mejor inconscientemente ahora lo practicas en tu clínica. ¿Tú consideras que tu papá o tus papás, tu familia, sean más que un pilar? ¿Tú crees que ellos carguen en sus hombros una responsabilidad inmensa para tu desarrollo aún en este momento? ¿O tú crees que ellos ya te pasaron la batuta o ya te dijeron, sabes qué, ya de aquí hazle como puedas? ¿O todavía sigues como, sabes qué, como siendo, o todavía hasta el día de hoy, tus papás siguen siendo, o tu familia, como una inspiración a tu propio desarrollo? No, realmente totalmente, yo creo que mis papás fueron un gran pilar para que yo pudiera formar mi clínica desde un inicio. Yo anteriormente, inclusive estaba en un trabajo muy estable, trabajaba en una institución de gobierno, entonces estaba muy estable, me sentía cómodo con mis pagos quincenales, con mis pacientes que veía posteriormente en las tardes, porque yo no trabajaba aquí, yo trabajaba en Tancítaro. Fui encargado de una VR, que es una unidad básica de rehabilitación. Entonces ahí tenía un sueldo quincenal. La realidad es que yo en ese entonces sentía que era muy buen sueldo quincenal. Por las tardes salía, veía 3, 4 pacientitos por ahí dentro de Tancítaro y demás. Entonces estaba muy cómodo con lo que estaba teniendo, pero siempre mi papá ahí, ¿por qué no pones tu clínica? ¿Por qué no haces esto? Wow. ¿Por qué no abres más? Para ese entonces, cuando yo salí de la carrera, mi papá, su regalo de graduación fue ponerme un mini consultorio, por así decirle. Él tenía un amigo con unas oficinas, abre un espacio, él compra un escritorio para mi sala de consultas, y en otra zona, pues una camilla y con un poco de equipo que tenía por ahí. Entonces fue como de, cuando me dio ese regalo, fue como de, órales,
qué padre y qué miedo a la vez, porque pues sí sales espantado de que, oye, ¿y qué tal si me llega tal paciente? Oye, ¿qué tal si la riego? ¿No? Porque también te pueden entrar esas dudas. ¿Qué tal si la riego con tal paciente? Entonces fueron dudas que me fueron saliendo, más sin embargo, conforme iba en el servicio, iba viendo la atención que le daba a los pacientes y que se recuperaban rápido o que simplemente el paciente confiaba en ti y ibas viendo el desarrollo de la lesión o de la enfermedad que tenían, que iban saliendo, me fue dando más confianza a mí mismo para seguir atendiendo pacientes. Entonces estoy en ese lapso de cuando estaba haciendo el servicio social, me comenta una amiga, oye Javier, fíjate que hay una disponibilidad para entrar a trabajar en encargado de una VR, pero es en Tancítaro. Yo no me animo a ir hasta allá, ¿tú te animas? Entonces yo ya conocía bien la carretera Tancítaro, de que me iba a trabajar con mi papá, que me iba a los trabajadores y demás, iba y venía todos los días. Entonces le dije, va, me habla la encargada de la VR y me dice, oye Javier, fíjate que me pasaron tu contacto, me dieron muy buenas referencias de ti, ¿cómo ves? Entonces yo le comento, yo todavía ni acababa mi servicio social, entonces yo le comento, oh sí, pero honestamente yo estoy en mi servicio social, le explico todo el show, y me dicen, no, por mí no hay ningún problema, pero ¿por qué no vienes a una junta y lo platicamos tú y yo? Así quedó. Entonces quedamos día y hora, voy para allá, llego y pues resulta que la junta era con la presidenta en ese entonces de ahí y ella, y yo me quedo así de, órales, me puse nervioso porque pues es la presidenta, ¿no? Y demás. Entonces empiezo a platicar con ellas y demás. Me dicen, se voltean a ver entre la directora y la presidenta, pues le damos contrato, ¿no? Y yo todavía les digo, no, pero déjenme pensarlo, déjenme lo pienso y lo analizo. Y todavía me dicen, no, Javier, ¿cómo crees que lo vas a pensar? Mira, va a estar muy cómodo, esto, lo otro. Y le digo, no, pero déjenme lo pienso. Ya me voy. Y yo todavía pensándolo, les hago yo una contraoferta. ¿Qué edad tenías en ese entonces, Javi? No, pues en ese entonces, ¿qué tenía? 20, 23 años. O sea, ibas 23 años. recién Iba estrenado recién, de la escuela. estaba a la mitad de mi servicio social. Entonces estaba cañón porque, ya digo, ya tenía la confianza de atender pacientes y demás, mas sin embargo no tenía tanta experiencia previa, ¿eh? Aunque anteriormente en la universidad había practicado en 12 centros diferentes de rehabilitación, que Teletón, que Critas y los de ancianos. Lo importante de ahí era que aprendí a saber desde un ancianito, a un niño con capacidades diferentes, un deportista de alto rendimiento, porque también estamos en la parte de monarcas, entonces veías todas las áreas, un paciente neurológico, deportivo, un adulto mayor, entonces aprendías a cacharle y a ver un poquito más de cada paciente y el desarrollo que va teniendo y cómo tratar a un paciente. Por ejemplo, un adulto mayor no te tiene tanta confianza por el simple hecho de tu edad. Me toca todavía mucho que me dicen, ¿y tú me vas a atender? Así como diciendo, ¿y este bebé qué, no? Pero sí pasa mucho. Y te digo, les hago una contraoferta en Tancita, les digo, ¿sabes qué? Me animo, pero es que la gasolina, esto, lo otro, tanto. Me dice, vente, órale. Para esto yo no había visto las instalaciones. Llego, oye, las instalaciones. Ah, mira que es este cuartito de tanto por tanto. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿A poco este cuartito es el...? Wow. Ah, mira, sí, pero es que estamos construyendo el nuevo DIF, la nueva VR y demás, donde vas a trabajar. A ti te vamos a dar un espacio, donde vas a trabajar y demás. Órale, empezamos con lo que hay, ¿no? Atender pacientes, yo me llevaba mi material ahí para atender a algunos pacientes, ahí también tenía el material, empiezo a ver pacientes, entonces se me empieza a llenar la VR de tener poquitos pacientes, se me empieza a llenar. Abren DIF, entonces me dice ahora sí mi jefa, que la realidad se portó muy bien conmigo, me dice, oye Javier, ¿qué equipo necesitas? Hazme todo lo que necesitas y te voy a dejar el espacio más grande que tenemos ahí. Wow. Órale, va. Le hago la tipo cotización de los proveedores y demás, se la entrego. Me dice, oye Javier, ¿sabes que sí la vamos a aceptar? Y muy curioso esto, quien nos apoyaron para poner la VR, ni siquiera fue el gobierno, fue los productores de aguacate de la localidad, varios empaques de por ahí, fueron los que dieron la aportación de donación de todo el equipo y todo lo que necesitábamos ahí dentro de la VR. Entonces fue pues muy importante y yo la realidad es que
me saqué mucho de onda. Yo dije, bueno, el gobierno va a mandar y demás. Y Sí, resulta que claro. no. Fueron los mismos empaques de ahí y los mismos productores los que apoyaron para ese proyecto. Papá diciéndome, pon un consultorio y demás. Entonces yo me quedo con esa ideita. Empiezo con el sueldo que recibía de VR, ahorrar. Empiezo a comprar aparatos. No me lo gastaba, me gastaba más lo de repente que agarraba de pacientitos que veía aquí en Uruapan. Entonces empiezo a comprar aparatos y me empiezo a hacer de más equipo. Este, para todo esto, ahí en Tancítaro está las raíces, o no sé cómo se le puede llamar. Oye, vengo a que me jales y el pie todo fracturado, ¿no? Entonces, explicarle a la persona, oye, ¿sabes qué? Es que traes una fractura, lo ideal es sacarte ahorita una radiografía, valorar cómo está la fractura, a ver si te inmovilizamos o te mandamos a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y me decía toda la gente, no, dale el jalón, ahí queda ahorita. Entonces, cambiar la mentalidad de la gente, sí está muy cañón. Hasta hoy en día, la verdad es que aquí en Europa todavía me cuesta mucho. Todavía de repente ahí a mi asistente le mandan, oye, quiero una sobada. Yo le digo, sí, dale cita. Ya cuando están conmigo les pongo su regañada, ¿no? Sabe que así, la rehabilitación es esto. Les explico un poquito más a detalle y lo que pudiera pasar en ciertas circunstancias si tuvieran alguna lesión más peligrosa o más fuerte, si los llegan a sobar o a jalonear, ¿no? ¿Qué viviste, experimentaste con casos de niños, jóvenes, señoras en ese momento que nos puedas compartir, Javi? Mis prácticas profesionales, porque no era servicio, en diferentes centros. Empecé hospital infantil, a ver niños, ahí veía mucho, los traumatólogos nos explicaban mucho las cirugías que realizaban a los niños. Entonces ahí fue donde empecé a indagar y un poquito, a hacerles preguntas. Me acuerdo mucho, un doctor me dijo, oye, tú nada más preguntas y preguntas, Sangrón, ¿por qué no investigas? La realidad era lo que quería investigar, que él me dijera bajo su experiencia propia que él iba teniendo, porque una cosa es la teoría y lo que nos dicen los libros, y otra cosa muy diferente es en la práctica y lo que realizan exactamente el médico. Entonces, procesos que yo creía muy diferentes en la teoría, en la práctica, decía, oye, pues así no dice en el libro, ¿por qué lo es así? No, es que fíjate que el procedimiento se hace así, por esto y lo otro. Entonces ya te explicaban un poquito más a fondo cómo se realizaban, por ejemplo, procesos quirúrgicos o cómo inmovilizar diferentes tipos de fracturas, que tú lo veías en un libro de una manera y en la práctica pues te tenías que adaptar, uno, al material que tienes, y dos, a la lesión que tiene el paciente y a cómo va a estar más cómodo el paciente. Entonces es muy distinto un poquito la teoría a la práctica. Entonces te digo, empecé hospital infantil, luego así los de ancianos, que igual bien difícil porque los adultos mayores, ¿y tú me vas a atender? ¿Qué me vas a hacer? Curiosos, la verdad. Me gustaba mucho atenderlos, mas sin embargo sí es un poquito pesado. Y ya ahí te vas inclinando más a una área. Hay muchos terapeutas que les gustan más el área deportiva, hay otros que les gusta más el área neurológica. En mi caso, el área traumática, traumatología y ortopedia, fracturas, luxaciones, esguinces y demás. Órale, excelente. Pues muy bien, el día de hoy tenemos a un gran invitado, es Javier González Jr. Javier González Jr. es un joven empresario, emprendedor también de su propia clínica, una clínica que la comienza desde cero, desde un pequeño regalo cuando él sale de la escuela. Su papá le dice, a ver hijo, ya saliste de la escuela, sí tienes un buen trabajo, pero mira, aquí tienes un cuartito, aquí está tu escritorio, aquí está tu camilla, ponte a trabajar. Y algo que yo conocí hace un par de años, como si un cuartito donde llegabas y decías, aquí me van a atender, pues al día de hoy se convierte en una clínica espectacular, llena de aparatología, con bastante personal, donde llegas e impone, ¿no? Ahora dices, ah, caray, ¿esto cómo trascendió? Entonces el día de hoy, Javier González nos enseña, nos invita también cómo ha sido su tendencia desde que él era niño, cómo creció, se desarrolló y cómo el día de hoy está emprendiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. Si estás escuchando este podcast, danos 5 estrellitas, eso nos apoya a que siempre estemos creciendo y darte esta información tan relevante para que más jóvenes empresarios o emprendedores como tú les sirva esta información y ellos puedan desarrollar su mismo negocio. Javi, cuéntanos, empiezas tú con tu desarrollo de tu clínica,
trasciendes y qué le dices al DIF, ¿sabes qué? Adiós, gracias, renuncias. ¿Qué sucede en ese momento donde te catapultas a generar una clínica desde cero? Sí, mira, yo ya tenía pensado abrir la clínica ya después de que tanto me estaba diciendo y diciendo mi papá. Abajo de donde yo estaba había unas locales grandes. Entonces, por ahí yo conocía a la persona, a la dueña, entonces le comento, oiga, cuando se le desocupe, hábleme por favor, estoy interesado en rentarle y demás. Y la señora, sí, yo te hablo. Y ahí quedó, ¿no? Un día regresando de Tancítaro, venía, no sé si conoces la carretera de Tancítaro, ¿cómo está? Curverío, viene un camión atrás de mí, reciesísimo. Y entonces se me rebasa, yo lo rebaso porque vi que venía bien fuerte, yo dije, se va a voltear ahorita, no me va a dejar pasar. Pues error, lo rebaso, resulta que el camión no traía frenos. Wow. Entonces me paro en unos topecitos que hay antes de llegar a San Juan Nuevo. Viene el camión, veía que no se paraba, me aviento hacia el otro lado y agarra ese camión para no chocarnos, supongo yo, agarra y se avienta a la barranca. Wow, qué impacto. Entonces yo me quedo de, no manches, ¿por qué? O sea, sí, claro. Y yo en ese entonces traía un Spark, un mini carrito, ¿no? Imagínate, ahí hubiera quedado prensado. Un carrito chocón. Sí, no lo hubiera contado. Entonces llego, todo tembloroso, espantado y demás. Y en eso me habla la señora que le había dicho, oye Javi, fíjate que ya me van a desocupar los locales, ¿cómo ves? ¿Te interesan? Y yo, pues órale, va, me interesan. Yo dije, si sigo yendo y viniendo tantito me va a pasar algo, o me voy a accidentar o algo va a pasar, ¿no? Entonces le digo, va, me interesa. Y ya me enseña los locales, me los abre. Pues imagínate, era un taller de motos anteriormente. Wow. Entonces yo digo, no manches, está destruido aquí. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces le hablo a mi papá, oye, papá, ¿sabes qué? Me van a rentar tal lugar, así. Y ya llega mi papá. No, fíjate que le puedes hacer así, puedes poner los módulos aquí. Una idea bien locachona, ¿no? Yo dije, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo está viendo esa visión? ¿Cómo está viendo una clínica ya él en este espacio, ¿no? Entonces ya me quedé pensando, bueno, sí, si meto tablas rocas aquí, si meto el módulo acá, la oficina acá, entonces la clínica idealmente la ideó entre mi papá y yo, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Aquí podemos meter esto, lo otro. Claro. Entonces le digo, va, firmamos contrato con la persona me da un mes para que yo arme la clínica, porque tendría que construir, ¿no? Sí, claro. Entonces hablo a Tancita, le comento la situación a mi jefa, lo entiende, lo comprende, más sin embargo me dice, oye Javier, no seas malo, consígueme a una persona para dejar aquí y capacítala. Tenía un dinerito ya ahorrado, ¿sabes qué? Pues tabla roca para que no se me haga muy costoso, ¿no? Entre comillas. Empezamos a poner tablas rocas, a construir, a poner cristales y demás. Por ahí 2, 3 experiencias malas con los trabajadores precisamente que me estaban construyendo, pero bueno, a final de cuentas, ¡pum!, la clínica. Entonces ya tenía la capacidad yo de atender de 3 a 5 pacientes por hora, pero yo atendía 5 pacientes a la semana, ¿no? Ahora fue al revés, ahora tenías clínica, pero no tenías pacientes. Exactamente, dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Porque tenía mi sala de espera con mi escritorio para un asistente que ni asistente tenía. Tenía mi escritorio, tenía módulo para entrar a 3 personas, mi sala de mecanoterapia, pero no tenía ni pacientes ni personal. Wow. Entonces dije, pues ni modo, pues vamos a abrir de 10 a 2 y de 4 a 8, ya quien se arrime, o quien me marque del número que tiene. Entonces me empiezan a hablar pacientitos que tenía de Tancítaro. Oye Javier, y ya no estoy allá, pero ya está un compañero. No, pero yo quiero que me atiendas tú, demás. Pues véngase. Entonces empiezo a tener clientela, pacientitos de Tancítaro, que empiezan a llegar ahí. Entonces yo era mi mismo secretario, yo hacía historia clínica, me pasaba módulos y demás, ¿no? Sí, le comunico al licenciado. Sí, bueno. Y contestas tú mismo, ¿no? Sí, ¿no? Luego con voz de mujer y luego con voz de hombre. No, hombre, cañón. Entonces, para esto también en esta semana se me acomodó. Yo creo que la realidad es que se me acomodó todo muy rápido, ya sea por bendición de Dios y el apoyo de mis papás y las cosas buenas que se van haciendo, ¿no? Porque me habla una universidad aquí de Europa, oye Javier, fíjate que tengo practicantes de rehabilitación
y tengo practicantes de administración, ¿no te interesa? Oh. Y le digo, va, sí me interesa, pero fíjate que ahorita no tengo muchos pacientes. No, no importa, si no, enséñales tus temas, capacítalos, esto, lo otro. Órale, va. Pues de administración ocupo uno, yo dije, para la recepción, ¿no? Y ahí le dejo un proyecto y demás, que le dejé un proyecto muy interesante de armarme una historia clínica y demás, que la verdad lo hizo súper bien la chica. Y me mandan otros 2 chicos de terapeutas que también eran sus primeras veces que practicaban. Entonces ya tenía secretaria, asistente y 2 terapeutas, ¿no? Ya nomás se faltaban los pacientes. Exactamente, ya nada más me faltaban los pacientes. Para eso me habla una empresa que ya había estado viendo anteriormente, es una empresa aguacatera. Oye, Javier, ocupo que me revises al personal que está lesionado, así, así, tenemos muchos lesionados. Órale, va. Me empiezan a mandar, casi trabajaba para este empaque, ¿no? De todos sus pacientitos lesionados que me llegaban y me llegaban y me llegaban. Empiezo a abrir un poquito más la cartera de clientes, me empiezan a hablar pacientes que veía en el servicio cuando estuve, oye Javier, no estás en DIF, ¿dónde estás? Les explico, empiezo a llenarme mi cartera de clientes y pues hoy en día de ver 5 pacientes a la semana, veo de 20 a 30 pacientes al día. Wow. Entonces ya vemos bastantitos pacientes y la verdad pues muy orgulloso de tener lo que tengo hasta hoy y la realidad es que pues me regreso un poquito ahorita que me estoy regresando a ver la historia y pues sí es algo impresionante, ¿no? De no tener nada, ahorita ya que se empezó a clientar un poquito más la clínica, y ahorita ya pues ya están algunas terapeutas conmigo, ya de planta, sigo con algunos practicantes, tengo ya una secretaria de base que es mi asistente en las mañanas, en las tardes que me apoya y demás. Oye, Javi, cuéntanos tu impresionante día a día, la evolución que has llevado y es pues impresionante ver o conocer gente como tú, que ya tengo un par de años conociéndote, y la evolución, ¿no? Y que no nomás queda aquí, o sea, conociendo tu visión, pues sé que en un corto tiempo, pues evolucionarás de una manera extraordinaria, ¿no? Muchas veces nos pensamos, oye, ¿y qué hace Javier al día a día, desde que despierta? ¿Cuáles son sus actividades, sus acciones? ¿Cómo piensa un empresario como él? Ya vimos que generó una empresa pues desde cero, ya vimos que hace una empresa desde tus habilidades, desde que eras joven, pues descubriste que no eras tan bueno para las matemáticas y dijiste, si no soy bueno para esto, pues ahora me voy a incursionar en la parte de la salud, en la parte como terapeuta, y después de ahí generas tu empresa, la creas, pero ¿cuál es un día a día de un Javier? ¿Qué haces desde que despiertas hasta que se te termina tu día? En un día común, en una semana común, ¿qué es lo que tú realizas en tu día a día? Normalmente entre semana me levanto a las 7:30. Ahorita estoy yendo al CrossFit, hago ejercicio. Entonces de 7:30 a 9:30, perdón, de 7:30 a 9, voy al CrossFit, regreso. Entonces tengo de 9 a 9:40 para desayunar, escucho un podcast o un audiolibro y me voy a la clínica porque tengo que abrir a las 10. O en este caso me ayudan las chicas a abrir, pero ya tengo que estar ahí al pendiente de los pacientes. Llego a la clínica a las 10, salgo a las 2, de 2 a 4 me voy a comer a la casa, descansar un poco y otra vez me regreso a la clínica y de 4 a 8 a ver pacientes otra vez toda la tarde. Salgo a las 8, 8:15, 8:20 en lo que llenamos expedientes, terminamos de sanitizar y demás, salimos 8:20, 8:30. Ya en las tardes noches me voy a ver a mi novia, estoy con ella, regreso a la casa, un baño y a dormir de lunes a viernes. Y en los fines de semana pues ya me dedico a descansar, que salir con amigos o salir con la familia. Y cuando hay un poquito de chancecita, tomo cursos, certificaciones y demás, o inclusive de repente traemos personas para que nos ayuden a impartir certificaciones también aquí en Uruapan. Seguir avanzando porque en el área de la salud pues está avanzando muchísimo. Entonces si te quedas atrás, pues te quedaste, ¿no? Conozco varios médicos, especialistas que de repente veo sus técnicas que aplican hoy en día y que digo, ojalá pues eso ya no lo aplica, ya no lo hace nadie, se quedó en la época de la Inquisición, ¿no? Casi. Técnicas nuevas que van saliendo, inclusive, nuevas certificaciones en área de rehabilitación, tan solo, por ejemplo, el concepto de dolor.
de cuando salí de la universidad hasta ahorita creo que ha cambiado, si no me recuerdo, como 4 o 5 veces. Entonces imagínate todo lo que va cambiando. Entonces ir estudiando, renovándome, inclusive lo que ya sé también de repente se me olvida, darle otra repasada, tomar certificaciones. Si no las tomo, de repente traemos personas que den certificaciones aquí. Una, pues capacita a las universidades de rehabilitación que hay aquí en Uruapan, y dos, pues nos capacitamos nosotros de entre, ¿no? Javi, cuéntanos sobre los sacrificios que un emprendedor a veces llega a tener. En tu caso, ¿de qué te has perdido por dedicarte en este entorno del emprendurismo y del profesionalismo? Ojalá, pues yo siento que está algo complicado y más dar esa etapa de estudiante a emprender algo, porque como te digo, ya estaba muy cómodo con un sueldo quincenal y pacientes que veía y demás. Más sin embargo, pues yo creo que una es ahorrar e ir haciéndote de tus cosas poco a poco, ya sea, no sé, cualquier persona que quiera vender un producto, empezar a comprar el producto, empezarlo a ofrecer el producto, y no importa que inicies hasta con una mesita, ¿no? Fuera de tu casa y vendiendo lo que te gusta o haciendo lo que te gusta, y ya después de ahí, yo pienso que las cosas solitas se van a ir dando y se te va a ir acomodando todo, si es que te gusta y lo estás haciendo de una forma también correcta y adecuada. Sacrificios como el de a lo mejor tus cuates se iban al antro y ahora tú dices tú, pues no voy a poder, o qué tipo de sacrificios estás haciendo que realmente valen la pena para tu negocio. Pues realmente ahorita el no gastar los ingresos y estar comprando aparatos nuevos, estar innovando, o muchas veces que dices, órale, ya tengo para, no sé, un carro más nuevo, para un viaje o para esto. ¿Sabes qué? No, ocupo esta lana porque, ¿sabes qué? Ocupo que ese aparato se renueve, ocupo darle mantenimiento a la clínica, pintar, renovar y demás, para que no nos vayamos quedando. Entonces yo pienso que esos sacrificios son los que te van haciendo día a día más profesional, y no simplemente de, agarré este dinero, vamos a gastárnoslo en el restaurante, en un viaje, en un carro más nuevo, en X cosas, ¿no? Sino seguir autocontrolándote en cierto sentido, y seguir teniendo conocimientos y renovando, pues en este caso mi clínica. Una herramienta muy importante que nos comparte, porque muchas veces pensamos, y estoy deprimido, y de repente te aparecen en el Me teléfono compro tal cosa. 1000 cosas, ¿no? En Amazon o en Mercado Libre, y de esa manera dices, híjole, pero es la clínica o es o son las nuevas botas que me gustan, ¿no? Y pues las compro porque me las merezco, ¿no? O el viaje porque me lo merezco, o el Claro. carro nuevo porque me lo merezco, pero es una lección, creo, muy importante el estarle apostando a tu empresa, porque finalmente es la que te va a retroalimentar, y pues un gasto definitivamente lo haces y ya se te va, ¿no? Qué herramienta tan importante. Javi, cuéntanos sobre historias de éxito, porque yo las veces que he platicado contigo, no imagino tanta gente que puede llegar a estar tan sentimental, el llorar de alegría, de felicidad. ¿Qué te ha tocado experimentar dentro de tu profesión? Que digas, no manches, o sea, esto me paga absolutamente todo. Cuéntanos sobre tus historias de éxito, Javi. Sí, pues mira, son bastantes, más sin embargo, de las que más emotivas o las que más me han llamado la atención, inclusive creo que te mostré por ahí un video en Instagram de una persona que supuestamente tenía una lesión medular, se cayó de un árbol, le diagnostican lesión medular, más sin embargo todavía no se había sacado una resonancia magnética, sacan resonancia magnética y pues resulta que nada más las raíces nerviosas están inflamadas y demás, pero el paciente no sentía las piernas, no tenía movimiento, tenía pérdida de los esfínteres, entonces el paciente desesperado, ¿no? Y con un miedo, nos dice, porque íbamos de la mano con el neurólogo, nos dice el neurólogo, ¿sabes qué? Si va a volver a caminar, tiene que ser un proceso largo de rehabilitación en el que tiene que hacer esto, esto y esto, tomar este medicamento para que se desinflamen las raíces nerviosas. Y yo los iba a regresar con el neurólogo, ¿no? Entonces me dicen, mira, el neuro ya nos vio, empiezo a ver la valoración del neuro y demás. Órale, pues va. Nada más préstenme los estudios para verificar que sí sea eso. Reviso la resonancia, veo que sí es eso. Ya le digo a uno de mis practicantes, pues vamos a cargarlo, vente. Lo cargamos, lo pasamos, empiezo a explicarle ejercicios, movilizaciones que le tienen que estar haciendo en casa a los familiares.
diario estar haciendo esas movilizaciones en casa. Conmigo lo veía 2 veces por semana al pacientito, llegaba acá, pues trabajamos ejercicios, movilizaciones. En ese entonces ejercicios eran pasivos, o sea, yo hacía todos los movimientos, desde mover un dedito hasta mover el tobillo, rodilla, cadera, ¿no? Entonces empieza a tener el paciente un poquito de control en los pies. Entonces le explico, ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar con estos ejercicios, con el poco movimiento que tienes, a empezarte a mover tú también. Empezamos después con unos ejercicios de Kegel que son para control de esfínteres, para detener la orina y la defecación, ¿no? Entonces empieza a controlar ya esa parte, le quitan las ondas, empieza ya a movilizar poco a poquito, ya empieza a mover la pierna, ya empieza a poder flexionarla, se le va cambiando ejercicios, se van metiendo ya ejercicios un poquito de resistencia y demás, hasta el día de hoy que ya el paciente está caminando y demás. Estoy hablando de un proceso muy largo y te lo estoy haciendo muy corto, más sin embargo el paciente empieza a dar pasos con andadera, bastón. Al día de hoy ya no tiene ninguna herramienta, él solito camina por sí solo. Aún lo estoy viendo cada 15 días y ya con su trabajo en casa, sus ejercicios en casa, se va a la natación el paciente todos los días. Wow. Empezó a valorar ya un poquito más la vida, pues imagínate de la noche a la mañana dejar de caminar, ¿no? Entonces está cañón, pero ver este paciente contentísimo ya caminando, teniendo sus actividades de la vida diaria ya normales, la realidad es que es muy emocionante y emotivo para nosotros porque vemos la reacción y la cara de la persona de agradecimiento. El otro día le estaba mostrando el video al paciente y se quedó en shock, dijo, no, ¿cómo logré todo eso después de tanto, no? Y es muy interesante. Llega el momento, Javi, en el que ustedes hagan una retrospección y vean, ¿sabes qué? Esos pacientes los hemos atendido y que digan, oye, ¿te acuerdas de aquel paciente que ya no veíamos la manera? Y que digas, oye, ya camina o ya ve, ya se mueve, ya tiene esas facilidades. ¿Lo han hecho en algún momento entre ustedes? Fíjate que sí, justamente tenía un paciente cuando yo estaba de practicante, era un chico que tuvo un traumatismo craneoencefálico. Iba en su bicicleta, se cayó, se golpeó en la cabeza, el chico quedó en coma. Igual empezamos a trabajar, a mí me hablan, lo empiezo a ver por parte del DIF en su casa, me mandaban en la ambulancia, ¿no? Y todo, lo empiezo a ver, la mamá me dice, oye Javier, ¿sabes qué? Ya después que tengas tu clínica, además te lo voy a llevar. Le damos un seguimiento al paciente, igual lo mismo que este paciente, se empieza a recuperar, pues son pacientes jóvenes, entonces se recuperan un poquito más rápido, empiezan a movilizar. Un neurólogo en ese entonces le había dicho pues que ya no iba a volver a caminar ni a hablar. Empieza a hablar, empieza a caminar el paciente, después lo empezamos a atender en DIF, empieza ya a caminar y demás. Para no hacerte el cuento largo, a él lo rehabilité aproximadamente 6 meses, lo que estuve ahí en DIF. Lo dejo de ver porque acabo mi servicio. Me llega una solicitud en Facebook después, ¿no? Órale, me meto a ver y vi que era el pacientito que había visto hace mucho tiempo. Ya lo confirmo, empezamos a hablar y demás. Pues resulta que ya estaba muy bien el paciente, ya se había casado, ya está casado y demás, y ya anda caminando. Obviamente quedó con una secuelita en una de sus piernas, traía una férula, pero pues camina y hace todas sus actividades independientemente de el paciente por sí solo. Qué equipazo, Javi, qué equipazo. Muchos jóvenes, este podcast, este video del día de hoy está dedicado a todos estos jóvenes que no saben qué hacer. Esta es una herramienta bien importante que Javi nos comparte el día de hoy, que ellos desarrollen quizá una de las tantas áreas que tenemos. Este episodio está destinado también para todos esos padres que a veces quieren que sus hijos sean o estudien o se dediquen a lo mismo que ellos hacen. Este episodio está dedicado para cada uno de ellos para conocer, experimentar, y lo más importante es que si eres empresario o quieres emprender un negocio y no sabes cómo hacerlo, este tipo de videos y de podcasts están dedicados para ti. Y para despedir este episodio me gustaría que Javi nos comparta cuál es el consejo que te puede dar a ti que nos estás escuchando, a ti que nos estás viendo. ¿Qué consejo nos puedes dar referente a emprender o al ser empresario, mi Javi? Pues yo, uno de los consejos que puedo dar es que se animen a emprender. Hay poco que perder y mucho que ganar en emprender, ¿verdad? Y a los que están estudiando alguna carrera, licenciatura, o
hasta algo técnico, mi consejo es que se acerquen a practicar, que practiquen un poquito más, que aprendan de las personas que son tops o que son líderes en lo que están haciendo. Un ejemplo, alguna persona que esté estudiando arquitectura, que busque a algún arquitecto de renombre, ¿no? Que se le acerque y, ¿sabes qué? Quiero practicar, no me pagues nada, quiero aprender de ti. Algún médico también que esté estudiante de medicina, ¿sabes qué? Me acerco a un médico fregón, ¿no? Y ¿sabes qué? Quiero aprender, dame chance, ¿no? Quiero estar contigo, quiero aprender un poquito más de ti, porque creo que eso te lleva a, uno, la sabiduría y la experiencia que tiene esa persona, es muy fácil que te la transmitan y aprendes conocimientos que no te los da nadie, ni la universidad, ni nadie, hasta que estás con una persona que ya haya vivido tantas cosas y la experiencia que tenga que te pueda transmitir a ti, y yo creo que esas enseñanzas son las que más cuentan y las que más valen. Excelente consejo, mi Javi, pues muchas gracias. Haciendo Business con José Araujo, nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente podcast, en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, mi Javi. Gracias, José.